Estamos justamente con Amalia Moreno, la ex jefa justamente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Cómo está? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, Mariluz. Un saludo especial a todos los televidentes peruanos y peruanas que están pasando por estos momentos difíciles, y creo que justamente por eso se necesita reflexionar con mucha responsabilidad qué cosa ha sido, cuál ha sido la historia y sobre todo cuál ha sido el objetivo de la creación de esta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y tú decías una frase, teníamos claridad de qué es lo que se quería hacer, y no es tanto así. Porque fíjate que cuando nace la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio en abril de 2017, se crea como una entidad financiadora. ¿Qué quiere decir? Que era como un mini MEF que iba a transferir presupuesto a los 3 niveles de gobierno. ¿Para hacer qué? ¿No iba a ejecutar directamente? No iba a ejecutar directamente. ¿Para hacer qué cosa, Omar? 11.000 intervenciones, ¿no? De distintas, no solamente son colegios, hospitales, son carreteras, bocatomas, puentes, saneamientos, pistas y veredas, entre otros proyectos, reservorios, ¿no? Entonces, estas 11.000 intervenciones tenía que ejecutarse en un periodo de 3 años con un año adicional. Ese claro, es el periodo lo que se vendió en ese momento en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski justamente es que todo el proceso iba a durar efectivamente 3 años, 4 años a lo mucho, y que además iba a ayudar a impulsar la economía, y no solo eso, sino que ya íbamos a estar protegidos ante un eventual fenómeno del Niño o ante eventual de intensas lluvias, pero eso no pasó. Ahora, vamos a ese segundo punto. ¿Qué pasó con los proyectos de prevención? En el plan de reconstrucción, lo que estaba previsto en una primera etapa es hacer la limpieza de los ríos. Esa era la primera etapa. Para eso, ¿sabes cuánto se le dio? 5.000 millones. O sea, de los 25.000 millones que se proyectó, 5.000 millones era para las obras de prevención y 18.000 millones para las obras de reconstrucción. Es decir, en el inicio de cómo se gesta esta autoridad y de cómo se establece el proyecto de intervención, ¿la prevención no era la prioridad? No era la prioridad, y por una razón. No es que no era la prioridad, más bien yo creo que se tomó con cautela algo que se expresa en el plan. Se dice que en una segunda etapa se tienen que hacer los estudios para saber qué se hace. Porque en efecto, con mucha responsabilidad en el plan, decían, oye, si nosotros no tenemos un solo estudio, ¿cómo vamos a poner aquí en este listado las obras que se tienen que hacer para prevenir? Entonces, en el caso de prevención, estábamos un paso atrás de las obras de reconstrucción. ¿Qué se hizo? Es decir, cuando usted asume la jefatura de la autoridad, usted se da cuenta que el enfoque no era preventivo, era invertir en reconstruir. Así es. Pero a ver, ahí no hay una lógica de, si yo estoy en la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, sí, no digo, bueno, si vamos a hacer un colegio, vamos a hacer una posta, pues no la puedo hacer por donde pase el río, porque va a dar lo mismo de aquí cuando venga otro fenómeno del Niño. Así es, y eso se hizo, Omar. Mira lo que hicimos. Cuando yo ingreso, y mi gestión es un poco la gestión pandemia, porque prácticamente empieza en el 2020, lo primero que hago cuando digo todo lo que faltaba es... ¿Usted entra en el gobierno de Sagasti o de Vizcarra? No, del presidente Vizcarra. De Vizcarra. ¿Qué es lo primero que se hace? Acuñamos una frase que decía, sin prevención no hay reconstrucción. ¿Por qué? Porque empezamos a recoger dónde estaban todos esos estudios que se estaban haciendo para saber qué hacer. Y vimos que estaban en los sectores y en los gobiernos regionales. Inmediatamente constituí a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, las convertimos en unidad ejecutora. Hasta ese momento, hasta el 2020, no era unidad ejecutora. Entonces, ¿qué hicimos? Pero era una institución enorme en ese momento, es no, decir, muy pequeña. ¿Cuántos trabajadores tenía? ¿Cuántas personas trabajaban 150 ahí? personas que estaban dedicadas a financiar. ¿No eran 4.000 empleados? No, no eran 4.000 empleados. No eran 4.000 empleados. Cuando nosotros ingresamos, eran más o menos 150, 200 a máximo, que tenían solo la función financiadora, como vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros saltamos digamos, a ser unidad ejecutora, cambiamos toda la estructura y empezamos a rescatar todos los estudios que estaban inconclusos. Y eso es muy importante resaltar, Omar, porque creo que la población, o sobre todo la gestión pública, no debe de repetir los mismos errores. Tenemos que tener la capacidad de reconocer las lecciones aprendidas. Siendo unidad ejecutora, nosotros dijimos, ¿dónde está? Por ejemplo, en Piura, ¿dónde está el plan maestro de Piura? Y nos dijeron,
tenemos problemas con el contrato y no han avanzado con el plan maestro del río Piura. ¿Qué hicimos entonces? Nosotros dijimos, cédannos la unidad ejecutora para nosotros, a través del convenio de gobierno a gobierno, que en ese momento rápidamente, mira, entro y inmediatamente y suscribimos este convenio de gobierno a gobierno, para poder hacer el plan maestro. Y el plan maestro se está firmando el contrato en enero del 2021. Dime si eso no es darle prioridad al tema de prevención. No nos va bien con ese contrato, lamentablemente, porque el contratista no entregaba la calidad que se requería, ¿no? Y los estudios son la parte principal, la columna vertebral de un proyecto. Resolvemos el contrato inmediatamente en mayo y estábamos diciendo, esto lo vamos a hacer in-house con Reino Unido, con el apoyo de ellos para sacar ese proyecto. Entre toda la contratación de personal internacional y nacional para hacer ese proyecto, empezamos en agosto este plan maestro y se entregó con el presidente Castillo en octubre del 2022. Quiere decir que en 14 meses se hizo un estudio que por décadas, no desde el año ¿Pero 2017. un estudio solo para Piura o integral? Ya, eso es solamente estoy dando el ejemplo de Piura, que ha sido una de las regiones más golpeadas. Nosotros en este momento... ¿Pero en qué se gastó toda la plata antes entonces? No, es que, bueno, yo no puedo dar cuenta, pero lo que sí puedo decir que en este momento... Lo que ha declarado la nueva jefa de la Autoridad para la Reconstrucción es que, a ver, acá tengo la cifra y lo publicó justo el diario Gestión, que se ha gastado ya a la fecha 21.817 millones. Es decir, a la fecha ya se ha invertido 21.817 millones y que toda la reconstrucción con cambios va a costar o cuesta casi 51.000 millones de soles. Eso creo que nadie en su casa entiende o imagina cuánto es 51.000 millones de soles. Es una barbaridad de dinero. Omar, vamos a seguir con el hilo porque totalmente de acuerdo y solamente te voy contestando la primera parte. ¿En qué se gastaron esos 21.000 millones? Solamente cuando yo me fui, dejé 6.500 obras concluidas y 1.500 intervenciones en ejecución, en plena pandemia. Y ustedes pueden ver muchos escritos y reportajes diciendo que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio era una de las que reactivaba la economía en la época de la pandemia. O sea que esa tarea sí la hicimos y se gastó en el servicio público que le hemos prestado a la población. Claro, pero a ver, para hacer las diferencias, cuando usted llega, tuvo que haber recibido un balance de cuánto se había gastado y en qué se había gastado y cómo se había gastado. Sí, está bien. Y por eso vuelvo a repetir, ahí vamos a regresar un poco al tema de la reconstrucción, de las obras de reconstrucción. Cuando yo llego, la presión siempre ha sido por, oye, mira, las pistas están todas destruidas, yo no puedo ir a mi trabajo porque todo está destruido, reconstruye. Esa era la presión. Y la misma presión han tenido mis antecesores. Entonces, en mis antecesores también tenían que haber avanzado con la reconstrucción y habían avanzado y creo que estaban alrededor de 10-15% de avance. Se había gastado aproximadamente 5.000 millones de soles. El resto se gasta, en efecto, en mi periodo, en la cantidad de obras que hemos concluido, ¿no? Y por los cuales tengo muchísimos reconocimientos a nivel de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño, por las obras que hemos concluido. Pero esas obras que se han concluido, tanto en su gestión como en las gestiones pasadas, porque al final lo que la gente quiere entender cuando uno habla de estas cantidades de dinero de más de 20.000 millones de soles es si esa plata se invirtió en obras que no se van a inundar cuando vuelva a pasar lo que está pasando en este momento, ese colegio, esa posta. Claro, usted me dice, con su gestión intentaron cambiar nuevamente el rumbo y que sea preventivo. Claro. Pero si es preventivo, lo que yo quiero, la gente quiere saber es si esa obra no se va a inundar, si ese hospital no se va a inundar. Excelente tu pregunta, porque la respuesta es sí. ¿Sí se va a inundar? La respuesta es que sí se ha trabajado con un enfoque, ¿no?, contra inundaciones. No se va a inundar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando se dice se han hecho colegios y hospitales, todos estos colegios y hospitales que se han hecho tienen un enfoque no solamente de cambio climático, sino contra inundaciones. Tienen una elevación, por ejemplo, los hospitales que hemos hecho en Piura, que hoy por hoy quieren mudarse a esos hospitales porque justamente no se han inundado como se están inundando los otros hospitales que ya existían. O sea, sí tienen un enfoque resiliente que permite generar una mejor respuesta en este tipo de precipitaciones. Ahora, pero quiero regresar un poquito al tema de prevención porque es importante esto que se ha dicho, que no se ha avanzado nada.
Al país le cuesta muchísimo, muchísimo sacar adelante los estudios de preinversión, los expedientes técnicos. Y es eso en lo que se ha avanzado. Si nosotros éramos unidad ejecutora desde el año 2020 y fines del 2020 incluso, desde el año 2021 al año 2022, ¿qué se hizo? Hemos culminado los perfiles, que eso ya es un gran avance, no se tenía. ¿Para qué? Para 17 ríos, 5 quebradas, 7 drenajes pluviales. Pero a ver, entonces, ¿cuántos, para ponerlo en términos mucho más redondos y gráficos, cuántos proyectos se ha hecho hasta el momento con la reconstrucción y con todo ese dinero? ¿Cuántos proyectos hay actualmente? Una cifra gruesa. O sea, pero un proyecto de que de obras. Ya obra terminada. Mira, yo en este momento yo no tengo la cifra, pero yo en mi gestión, cuando me fui, a casi 6.500 obras concluidas. 6.500. De esas 6.500 obras, ¿usted puede garantizar que no se han inundado, no se van a inundar con lo que estamos viendo en este momento? No puedo asegurar, porque finalmente hay algunas también que... yo sí puedo decir una cosa. Cuando yo ingresé, y de eso sí puedo dar fe, es que cada pista, por ejemplo, que nosotros hemos hecho, le hemos hecho sus cunetas para que justamente que drene el agua cuando llueva. Nosotros hemos hecho agua y saneamiento también pensando justamente en esto, le hemos dado el mantenimiento y hemos mejorado todas las calidades de esos cambios. Y ahí cuando usted llega y las obras que usted encuentra, ¿tenían ese enfoque preventivo? No necesariamente. Y eso también es un proceso de aprendizaje. No necesariamente, y tal es así que hoy, por ejemplo, hay puentes inexistentes, Omar, que están y que se han hecho gracias a la reconstrucción, que hoy está sirviendo para que la gente transite. Ya no se ha quedado aislado como pasó en el año 2017, porque hay puentes que se han hecho carreteras, se han hecho más de 400 caminos. O sea, hay una cantidad de obras que la población no estaba esperando desde el año 2017, estaba esperando desde antes. Entonces, yo creo que incluso es un poco falta de sensibilidad de decir, se han hecho solamente esas obras y no se han hecho las obras de prevención. Pero quiero regresar al tema de las obras de prevención. Vuelvo a repetir, hay estudios y hay contratos que ya están suscritos, que si a mí me preguntan qué es lo que se puede hacer de cara a un fenómeno del Niño que puede venir a partir de octubre de este año, es justamente darle fuerza a estos contratos dentro del convenio de gobierno a gobierno, poner gente capacitada para que culminen, o no sé si para que culmine, pero tenga un gran avance en estas obras que están en ejecución. Lo más importante siempre va a ser la planificación y va a tener que ser justamente hacer buenos expedientes técnicos, porque si yo no tengo un buen expediente técnico, no voy a tener un buen puente. Ese puente se va a caer o se va a desplomar, el colegio no va a servir. Eso es clarísimo, pero yo insisto, viendo el panorama desde el 2017, sé que usted no ha estado desde el principio, pero, a ver, dada la emergencia, ¿no se tuvieron que hacer los cambios necesarios para acelerar justamente eso? Porque, claro, usted me dice, yo he dejado tantos expedientes y obras que recién se van a ejecutar, pero estamos en 2023 y uno dice, ¿qué pasó 2017 al 2023 para tener obras que recién se van a ejecutar? Yo creo que aquí hay dos cosas que reconocer y seguramente hay una llamada de atención definitivamente, Omar, que las cosas se pueden hacer mejor, totalmente de acuerdo, y no podría decirle otra cosa a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Pero aquí también tenemos que tener la capacidad de tener lecciones aprendidas y no ser tan ligeros en decir que una institución joven relativamente, porque nació el año 2017, haya hecho tal cantidad de obras y que haya permitido que en plena pandemia, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio en mi Gestión hizo 11 hospitales temporales. Fue la única institución que compró ventiladores con todos los problemas que me generó a mí, y incluso nosotros hemos dotado de toda esa de esos equipos al Ministerio de Salud. Entonces, si hemos contribuido de esa manera como institución al país, no podemos decir que ha sido un fracaso. No, pero lo que quiero entender es qué es lo que demora tanto, saliendo ya de la autoridad y entendiendo cómo funciona el Estado, porque, nuevamente, viene el fenómeno del Niño. Sé que es una situación de emergencia. Creo una autoridad que en teoría tenía toda la responsabilidad de coordinar y agilizar justamente esto. Eso no pasa. Estamos en 2023 y tenemos obras que todavía no están en ejecución. ¿Qué es lo que está fallando? Sí. Yo creo que más que fallando es que hemos empezado tarde.
y tú lo has dicho muy bien, esto no es de ahora. ¿El fenómeno del niño es del año 2017? No, evidentemente desde el no. 82, ¿no? Entonces ya vienen varios fenómenos del niño. ¿Y qué hicimos en ese periodo? ¿Cómo nos hemos preparado? No nos hemos preparado. Lo que ha pasado es que hemos empezado tarde a hacer estos estudios. El ciclo de inversión de un proyecto de alta complejidad, como son el tratamiento de una cuenca, no se hace ni siquiera en 5 años. Ustedes pueden, y todos los interesados, y he hablado con ingenieros expertos en el tema, ver la experiencia internacional, y en la experiencia internacional estos proyectos no se terminan de noche a la mañana. Por eso es que más bien empezar, o sea, nos hemos atrevido a empezar, y somos uno de los pocos países en Latinoamérica que ya tiene su solución integral. Ya sabemos que tiene 3 componentes: el componente de defensa ribereña, el componente de reservorio y el componente de reforestación. Eso incluso lo hicieron mis antecesores. Lo que he hecho es continuar con esa guía y tenemos que continuar con el proyecto. Sin embargo, se opta por este mecanismo de ejecución o contrato gobierno a gobierno, porque de alguna manera es reconocer el fracaso del propio Estado para poder hacer las licitaciones y concesiones. Y algo importante, en una coyuntura además donde explotó todo el caso Lavallato y las grandes empresas brasileñas, peruanas e incluso algunas españolas se vieron inmersas en este problema. Eso afectó, entiendo. Definitivamente. Es decir, si yo hago un contrato gobierno a gobierno, Sí. es porque digo, sí, pues soy ineficiente. Sí, así es, así es. Y eso es. Yo creo que el convenio de gobierno a gobierno se creó para generar capacidades, para mejorar y ya no ser ineficientes, para tener aprendizajes que cambien el Perú en este ciclo de proyectos. Y justamente de eso hemos aprendido, que no se pueden, vamos a decir, no se pueden castigar a los estudios. No podemos correr por la presión, digamos, a veces política, y decir, oye, ya estamos ejecutando la obra cuando no hemos hecho un buen estudio. Esas son las lecciones aprendidas, las buenas prácticas que ya ¿Sintió tenemos. mucha presión política cuando usted estuvo a cargo de la autoridad? Es decir, no optar por lo mejor pensando en el mediano y largo plazo, sino por lo efectivo políticamente. En verdad, sí, más que por la prevención. Ahora todos dicen, yo hablaba de la prevención, pero en su momento, en realidad, la presión era por la presión social. Digamos, la población presionaba a sus autoridades y las autoridades me presionaban a mí. ¿Para qué? Para hacer las obras del día a día, que yo también los entiendo, ¿no? Si no tienen agua, no van a querer esperar que se hagan las obras de prevención para cambiarle sus instalaciones de agua y alcantarillado. Eso tenía que hacerse, ¿no? Se tenían que hacer los colegios. Mira lo que pasó en los colegios, Omar, y eso también es una lección aprendida. ¿Por qué nosotros corrimos con los colegios? Porque en la pandemia, ¿qué sucedió? Todos estaban en casa. ¿Necesitábamos escuelas de contingencia? No, había que aprovechar ese plazo para correr con los colegios. Y aún así lo que tenemos es lamentable. ¿Y sabes cuántos colegios ha dejado solamente mi gestión? 800 colegios culminados. ¿No? Ahora, nos gana el tiempo lamentablemente, pero una pregunta que me parece clave, dado que usted ha estado en la cancha. La presidenta Dina Boluarte anuncia una nueva institución a través de un proyecto de ley, la Autoridad Nacional de Infraestructura, que no sabemos muy bien qué competencias va a tener o si le va a quitar competencias a gobiernos regionales o municipalidades. ¿Es la respuesta? ¿Crear más burocracia es la respuesta? Yo no sé si... yo creo que la idea sí es buena, porque también hay muchos países que tienen concentrado su área, su unidad de infraestructura, pero tiene que ser una entidad eminentemente técnica. Y esa es otra lección aprendida de la reconstrucción con cambios. Ya no podemos pensar que esta autoridad va a poder ser visto como un ente político como sucedió en la época del señor Castillo. Eso tiene que ser visto como una entidad ejecutiva, como lo es Proinversión, como lo es FONAFE, como lo es la SUNAT, instituciones que tengan una gobernanza fuerte para que pueda responder a estas obras. Y lo que he escuchado y me parece, digamos, saludable es que esta entidad, ¿no?, va un poco heredar estas obras de prevención con gente altamente capacitada y van a sacar adelante estos proyectos, que es lo que se necesita. Esa estructuración tiene que hacerse rápidamente para no perder el tiempo y que en estos meses la ejecución de estas obras que ya tienen contratos de alguna manera protejan más si estamos expuestos a un fenómeno del niño en este año 2023. Muchísimas gracias, señora Amalia Moreno, justamente por esta entrevista. Amalia Moreno, exdirectora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Vamos a ver cómo avanzamos con todos estos temas que evidentemente son urgentes ante la situación que vive